¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Romeo Fuentes López y vengo a leerles acerca de la tarea 9. Control de flujo. ¿Qué es la tarea 9? Control de flujo, tarea 9. Romeo Fuentes López, IT 56. El primero es select. Devuelve el valor cableado a la entrada P o entrada F, dependiendo del valor de segundos. Si S es verdadero, esa función devuelve el valor cableado a T. Si es falso, una función devuelve el valor cableado a F. Y le voy a explicar a continuación este símbolo o este diagrama. T es el valor que devuelve si S es verdadero. S determina si la función devuelve el valor T o F. F es el valor que devuelve si S es falso. S, signo de interrogación, es la función de salida de la función. Perdón, es la salida de la función contiene el resultado. Case. Una estructura de casos tiene dos o más subdiagramas o casos. Solamente un diagrama es visible a la vez y la estructura ejecuta solamente un caso a la vez. Un valor de entrada determinada, cual subdiagrama se ejecuta. La estructura case es similar y las instrucciones de interruptor es interruptor o las instrucciones sí y después. En lenguajes de programación basadas en texto. Es un ejemplo de este tipo de control de tiempo de flujo. Por ejemplo, aquí están los diagramas y su representación gráfica en lápiz. Ahora bien, true, el recuadro que estaba anteriormente. True, la etiqueta case selector en la parte superior de la entrada de casos contiene el nombre de valor del selector que corresponde al caso en el centro y a las flechas incremento y reducción a cada lado. Haga clic en esas flechas para desplazarse en los casos disponibles. Cable. Un valor de entrada o selector a la selección terminal para determinar en qué caso se ejecuta. Debe caber un entero, valor booleano, secuencia o valor del tipo enumerado a la selector terminal. Se puede colocar en cualquier parte del borde izquierdo si el valor en el selector terminal es booleano. La entrada tendrá un caso true o un caso false si la selección terminal es un entero, secuencia o valor del tipo enumerado. La estructura tiene cualquier número de casos. Los valores de cadenas de caracteres se cablean a la terminal del selector son sensibles a las mayúsculas y minúsculas de forma predeterminada. Para mostrar resultados no sensibles a mayúsculas y minúsculas, haga clic con el botón derecho en el borde y seleccione Case Insensitive Match del menú. Si hace clic con el botón derecho en la etiqueta del selector de casos y seleccionar Make This the Default Case para determinar cuál caso se ejecuta. Haga clic en el botón derecho con el borde de la entrada de la estructura de casos para añadir, duplicar, eliminar o reorganizar casos, túneles de entrada y salida. Puede crear múltiples túneles de entrada y salida para una estructura de casos. Las entradas están disponibles para todos los casos, pero las casos no necesitan usar cada unidad. Sin embargo, debe definir un túnel de salida para cada caso. Y esos son unos ejemplos, como lo ven, tipos de datos. Y dice secuencia. Flat sequence consiste en uno o más subdiagramas o cuadros que se ejecutan secuencialmente. Usa la estructura de secuencia plana para asegurarse de que un subdiagrama se ejecute antes o después de otros subdiagramas. Los marcos en una estructura de secuencia plana se ejecutan de izquierda a derecha y cuando todos los valores de datos conectados a un marco están disponibles. Los datos salen del cuadro cuando se termina de ejecutarse. Eso significa que la entrada de un cuadro puede depender de la salida del otro. Y es un ejemplo también, como lo muestro aquí. A diferencia de las estructuras de secuencia apilando, no es necesario utilizar secuencias locales para pasar datos de una trama a otra. En la estructura de secuencia plana, cuando agrega o elimina cuadros, la estructura cambia de tamaño automáticamente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.